con carácter de decreto con el propósito de modificar el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, a efecto de que la información que se plasme por escrito en campañas de salud e información sobre tratamientos médicos o quirúrgicos y sus autorizaciones sea presentada en español y traducido a la lengua materna de acuerdo al pueblo indígena de que se trata. Este es el asunto 1096. Iniciativa con carácter de decreto, efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, así como de las leyes secundarias correspondientes, a fin de precisar las atribuciones del Estado y determinar la aplicación presupuestal para hacer posible la conformación de un centro especializado de traductores e intérpretes dependientes del Poder Judicial que permitan favorecer la acción jurisdiccional de las autoridades competentes para garantizar el derecho de acceso a la justicia de pueblos y comunidades indígenas. Asunto 1286. Iniciativa con carácter de decreto con el propósito de adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de crear el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, asunto 1593. Como punto sexto, solicitud para incorporar a proceso de consulta previa, libre e informada las siguientes iniciativas. Iniciativa con carácter de decreto a fin de establecer el derecho de participar en el nombramiento de quien ocuparía el cargo de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y adicionar un artículo 96 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para garantizar los derechos y brindarles una mejor calidad de vida a las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Es el asunto 1383. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y 11 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos ordenamientos del Estado, con el propósito de vincular al Estado respecto a la creación de un cuerpo especializado de investigadores con conocimiento y dominio del idioma y cultura de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas pertenecientes a los pueblos originarios. Es el asunto 1786. Como punto número 7, informe sobre el Estado que guarda la consulta previa e informada a pueblos y comunidades indígenas, así como las acciones administrativas a realizarse para su continuación. Como punto número 8, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración del resto de los integrantes de la comisión el orden del día para su aprobación e informe a la presidencia el resultado de la votación. Ok. Pregunto, quienes estén por la afirmativa, indicarlo por favor de viva voz, los que estén por la negativa, los que se abstengan. A favor. Informo a la presidencia. Diputado, ¿me puede decir su... A favor. Ok. Informo a la presidencia que se ha manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones respecto del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, secretaria. En cumplimiento, se aprueba el orden del día. En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria tenga bien corroborar si las demás personas que integran la comisión están de acuerdo con el contenido del acta de fecha 5 de octubre del año 2020, misma que fue remitida a sus correos electrónicos previamente. Mi diputado Velázquez tiene su micrófono encendido. Ya. Con base en la petición formulada, pregunto si conocen el contenido del acta referida y si están de acuerdo con los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz, los que estén por la negativa, los que se abstengan. A favor. A favor. A favor. Informa a la presidencia que todos están de acuerdo con el contenido del acta. En virtud del anterior, se aprueba el acta correspondiente. Conforme al siguiente punto, proseguiríamos sobre el informe de la resolución de la acción de inconstitucionalidad número 201, diagonal 2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los decretos 512, diagonal 2019, del primer periodo ordinario, 513, diagonal 2019, del primer periodo ordinario,
665, diagonal 2020, del tercer periodo extraordinario, y 666, diagonal 2020, del tercer periodo extraordinario, aprobados por el Congreso de Chihuahua y mediante los que se creó el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes del Poder Judicial. Al respecto, les informo que con fecha 10 de noviembre del año 2020, el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad en cuestión, remitiéndose el engrose correspondiente a la sentencia el 13 de enero del presente año a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Mediante esta sentencia se resuelve que es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad, así como declara la invalidez de los decretos en cuestión. Sin embargo, esta invalidez surtiría efectos a los 12 meses a partir de la notificación al Congreso del Estado, es decir, a partir del 10 de noviembre del año 2020. Esto con el fin de permitirnos al Congreso reponer el proceso legislativo mediante la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas. Se abre un espacio para comentarios si es que los hay. No sé, la Secretaría Técnica si tiene algo que comentar al respecto. La vez pasada, en la reunión pasada, tuvimos la participación del licenciado Acosta, donde nos informaba pues el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, no sé si la licenciada Diana o la licenciada Cristi quieran agregar algo más. Gracias, diputada. Pues solamente, sí, efectivamente, a partir del 11 de noviembre del 2020 comienza a correr el plazo de los 12 meses para que se pudiera reponer la consulta. Esto significa que aun y cuando la acción de inconstitucionalidad es procedente y está debidamente fundada, tenemos la posibilidad para que no se declare la invalidez total, el poder hacer la consulta, y entonces se revertiría esta invalidez y podrían quedar ya firmes los decretos que antes fueron emitidos por el Congreso de Chihuahua, lo cual nos da la posibilidad de hacerlo si es que la pandemia no lo permite en próximas fechas. Tiene su micrófono apagado, diputada. Gracias, licenciada. Si no hay alguna otra participación, pasando al siguiente punto del orden. Sí, perdón. De mi parte, no, perdón. Bien. Si no hay alguna otra participación y pasando al siguiente punto del orden del día, solicito su aprobación para incorporar al proceso de consulta previa libre informada las iniciativas 1096, 1286 y 1593 a fin de reponer el procedimiento legislativo en cumplimiento con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve la acción de inconstitucionalidad 201, diagonal 2020. Presidenta. Le doy la más cordial bienvenida al diputado Álvarez Monge. Ya lo estamos viendo, diputado. Bienvenido. Buen día a todos y a todas. Buen día. Por lo que solicito a la diputada secretaria someta a votación la propuesta presentada. Ok. En atención a lo solicitado, pregunto, los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz, los que estén por la negativa, los que se abstengan. A favor. A favor. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 voto en contra y 0 abstenciones respecto a las Gracias. formuladas. Gracias, secretaria. Se aprueba la incorporación de las iniciativas 1096, 1286 y 1593 a fin de reponer el procedimiento legislativo en cumplimiento con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve la acción de inconstitucionalidad 201, diagonal 2000. Pasando al punto número 6 del orden del día y tomando en cuenta el precedente dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte la necesidad de someter a consulta las iniciativas pendientes de resolver por esta comisión, toda vez que el total de ellas son iniciativas de decreto y con la intención de eficientar el presupuesto y los trámites administrativos que se consideren viable
el integrar todas ellas al proceso de consulta que se encuentra en pausa. Cabe mencionar que será necesario reponer las sedes que fueron visitadas con la consulta de las primeras 4 iniciativas, por lo que solicito su autorización a fin de integrar las iniciativas número 1383 y 1786 que di lectura en el orden del día al proceso de consulta libre, previa e informada. Si hay algún comentario, la Secretaría Técnica tiene algo que agregar. En este caso, si me permite, diputada, las iniciativas que se les están proponiendo son las iniciativas que están pendientes. Realmente, este sería el total del trabajo pendiente por parte de la comisión. Y aun y cuando en un inicio se había considerado que algunas de ellas no serían requerimiento el tenerlas que llevar a consulta, pues basados en el criterio que la Corte hoy nos está marcando con esta acción de inconstitucionalidad que declararon procedente, se ha considerado que es necesario que sí las incorporemos a consulta. Y es por eso que, platicando con la diputada Sarmiento, se considera viable que pudieran ir en la misma consulta a fin de que no se tenga que hacer una consulta distinta por cada una de las iniciativas, sino que solamente se repongan las sedes que ya fueron visitadas en las primeras 4 iniciativas y luego que se continuara con el resto de las sedes para las 4 iniciativas, bueno, las 5, porque luego se incorporó también la segunda iniciativa para la representación en el Congreso de las Comunidades Indígenas, y serían estas 2 más las 3 de las acciones de inconstitucionalidad. Tendríamos un total de 9 iniciativas en consulta, en una misma consulta. Está en silencio. Ya. Sí. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues solicito, si no hay más comentarios, a la diputada secretaria someta a votación la propuesta presentada para incluir las iniciativas que hemos referido. En atención a lo solicitado, pregunto, los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. A favor. A favor. A favor. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto a las propuestas formuladas. Muchas gracias. Se aprueba la incorporación de las iniciativas 1383 y 1786 al proceso de consulta previa, libre e informada. Con respecto al punto número 7, le solicito a la Secretaría Técnica nos informe sobre el estado que guarda la consulta previa e informada a pueblos y comunidades indígenas, así como las acciones administrativas a realizarse para su continuación. Gracias, diputada, con su permiso. Perdón, una corrección, son 11 iniciativas. Estudié Derecho por algo, no sé qué. Una disculpa, son 11 las que se estarían integrando a la consulta, no 9, 11 iniciativas. Con respecto a la consulta, fueron 36 sedes las que se acordaron que se visitarían con la consulta. En un inicio, estoy hablando del mes de febrero del año pasado, y una vez que se inició la consulta, fue posible visitar 15 de estas sedes. Por lo tanto, estaríamos alrededor de un 40% de la consulta, de lo que se ha realizado de la consulta hasta el momento. Y nos faltaría realizar todavía las 16 restantes, espero que ahora sí me estén dando las matemáticas, las 16 sedes restantes. Y para esto se han tenido algunas pláticas, ya se había comentado desde la reunión anterior, tanto con la Comisión de Derechos Humanos, con el Instituto Estatal Electoral y con la COEPI, y la Secretaría de Salud, perdón, para buscar la posibilidad de reanudar estas consultas. En la vez anterior se había tomado el acuerdo de que existiera posibilidad de reanudar en el mes de noviembre del 2020. Sin embargo, posterior a la reunión que se tuvo en aquel momento,
pues el semáforo cambió, pero cambió hacia rojo, no hacia verde como lo estábamos esperando, y pues fue imposible que se pudiera reanudar. En este momento el panorama es un poco mejor que en el mes de octubre del 2020, y la intención de esta comisión o de esta reunión es buscar, con la aprobación de todos ustedes, la posibilidad de avanzar con los trámites administrativos que se pudieran realizar a fin de estar en posibilidades de que una vez que el semáforo cambiara a verde y que la Secretaría de Salud nos autorizara el poder reanudar la consulta, pues no dilatarlo con los trámites que fueran necesarios y poder arrancar en ese momento. Esta consulta también tendremos que checar el tema presupuestal, pues tendremos que reponer las 15 sedes que ya se avanzaron con las primeras 5 iniciativas, con las primeras 4 iniciativas para las que se están recientemente incorporando a la consulta. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, licenciada. En esto que nos ha expuesto la licenciada, y en este sentido solicito a esta comisión su autorización para avanzar con los trámites administrativos necesarios a fin de estar en posibilidades de reanudar la consulta previa, libre e informada, y una vez con que el semáforo nos permita, dejando solo pendiente la aprobación del calendario del trabajo, solicito a la diputada secretaria someta a votación la propuesta presentada. En atención a lo solicitado, los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, a favor. A A favor. favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto a las propuestas formuladas. Se acuerda en sentido positivo. Bien, en cuanto al último punto del orden del día, pregunto si existe algún asunto general que tratar. Diputado Álvarez, diputado Jesús Velázquez, diputada Leticia Ochoa, ¿algún asunto general? De mi parte, no. Gracias. No, de mi parte tampoco, diputado. Bien, no habiendo más asunto que tratar, siendo las 10:33 del día en que se actúa, se levanta la reunión. Buenos días, muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias a todas, a todos. Que tenga buen día. Gracias. Diputada Sarmiento, Dígame la orden, licenciado. buenos días. Una pregunta. Me comentaba días. que le puso llegar el justificante al diputado Colunga solo para corroborarlo. Sí, en un inicio, en el pase de asistencia, se justificó su inasistencia. Excelente. Muchas gracias, diputada. Que estén muy bien. Gracias, Tengan buenos días a excelente todos. fin de semana. Hasta luego. Gracias, buen fin. Hasta luego.